¿Te ha pasado que justo cuando empiezas a afirmar abundancia, llega una deuda inesperada? ¿O cuando buscas amor, aparece un conflicto familiar? No es mala suerte, es la sombra de la manifestación. La manifestación no es solo pensar positivo, sino una negociación biológica y energética entre tu deseo consciente y tu programación celular oculta. El campo de batalla invisible. Para entender la sombra de la manifestación, primero debemos entender que no somos una sola mente, sino un campo de batalla donde dos gigantes luchan por el control de nuestra realidad. Por un lado, tenemos tus deseos conscientes, esa voz que dice, quiero libertad, quiero salud, quiero amor. Por el otro, tenemos el gigante silencioso, el subconsciente, que no habla con palabras, sino con impulsos químicos y memorias celulares. Imagina por un momento que tu mente es un vasto océano. Tu mente consciente es apenas la espuma en la cresta de una ola, visible, brillante, pero sujeta al movimiento de las profundidades. Tu subconsciente es el resto del océano, miles de metros de profundidad de corrientes frías, oscuras y antiguas. ¿Quién crees que decide hacia dónde se mueve el barco? ¿La espuma o la corriente? Para profundizar en esto, debemos analizar la primera gran revelación de la neurociencia moderna aplicada a la espiritualidad. Joe Dispenza suele decir, tu personalidad crea tu realidad personal. Pero, ¿qué significa esto realmente en el nivel del átomo? Imagina que tu cerebro es un jardín exuberante. Cada pensamiento que tienes es una semilla que plantas. Si plantas pensamientos de carencia, el cerebro libera una sustancia química específica, un neuropéptido, que viaja por todo tu cuerpo. Tus células, al recibir esa señal de escasez, se preparan para la supervivencia. Con el tiempo, tus células se vuelven adictas a ese químico. Se convierten en pequeños drogadictos que necesitan su dosis diaria de miedo, estrés o insuficiencia para sentirse vivas. Aquí es donde entra la sombra. Cuando decides manifestar algo nuevo, abundancia, estás intentando plantar orquídeas en un suelo que ha sido fertilizado durante 30 años con el veneno del autodesprecio. El cuerpo, al no recibir su dosis de cortisol habitual, entra en pánico. Se revela. La sombra de la manifestación no es un castigo del universo. Es el síndrome de abstinencia de tus células tratando de arrastrarte de vuelta a lo conocido. Lipton afirma en la biología de la creencia. El entorno controla la actividad de los genes. Detengámonos aquí. No son tus genes los que dictan tu destino, es el entorno. Pero, ¿qué es el entorno para una célula? No es el mundo exterior, es el líquido en el que flota, tu sangre. Y tu sangre es el reflejo directo de tu estado emocional. Si tu sombra está llena de traumas no resueltos, estás bañando a tus células en un caldo de cultivo tóxico mientras tu mente consciente intenta visualizar un Ferrari. ¿Ves la desconexión? Estás pidiendo un milagro mientras alimentas tus células con veneno. Para ilustrar este poder, recordemos el caso histórico documentado en medicina sobre el Sr. Wright en la década de los 50. Tenía un cáncer terminal. Se enteró de un nuevo fármaco llamado Kreviosen y su fe en él era tan absoluta que, tras una sola dosis, sus tumores se derritieron, como bolas de nieve en una estufa caliente. Estaba curado. Sin embargo, meses después, leyó informes científicos que decían que el Kreviosen era inútil. En ese instante, su sombra, la creencia de que la muerte era inevitable, tomó el control. El cáncer regresó de inmediato. Su médico, en un último intento, le inyectó agua destilada diciéndole que era una versión superpotente del fármaco. Nuevamente, los tumores desaparecieron. Finalmente, la Asociación Médica Americana publicó que el fármaco era un fraude total. Wright leyó la noticia. Su mente consciente perdió la batalla contra la creencia profunda de la enfermedad y murió 2 días después. Si una creencia puede disolver y recrear tumores en cuestión de días, ¿qué crees que está haciéndole tu sombra a tu cuenta bancaria o a tus relaciones mientras miras este video? Si Lipton y Dispenza nos explican la biología de la sombra, Neville Goddard y el misterioso Jacobo Greenberg nos explican la física de la sombra.
Neville nos enseñó que el mundo es un espejo, un reflejo de tu estado interno. Pero aquí reside la trampa. El espejo no refleja lo que tú quieres que refleje. El espejo refleja lo que tú eres. Imagina que eres un proyector de cine. Tu conciencia es la luz blanca pura, la fuente. El mundo exterior es la pantalla blanca. Lo que determina qué película se ve en la pantalla es la diapositiva que pones frente a la luz. Esa diapositiva es tu asunción. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Las sombras son las manchas de suciedad y las grietas en esa diapositiva que ni siquiera sabes que están ahí. Puedes intentar proyectar una película de éxito, pero si la diapositiva tiene grietas de "no soy digno", la película se verá rota y distorsionada. Neville decía, no es lo que quieres lo que atraes lo que crees que es verdad. Mucha gente cree que creer es un proceso intelectual. Sí, yo creo que soy rico, dicen. Pero Neville se refería a la persistencia sensorial. Si cierras los ojos y no puedes sentir el olor de tu éxito o la textura de tu nueva realidad, es porque tu sombra está bloqueando el acceso a esa frecuencia. La sombra es el muro de interferencia entre tu deseo y la asunción. En la Ciudad de México de los años 80, el Dr. Jacobo Greenberg propuso algo revolucionario: la teoría sintérgica. Él afirmaba que el espacio no está vacío, sino que es una estructura de información infinita llamada látice, rejilla. Nuestro cerebro interactúa con esa rejilla creando un campo neuronal. Greenberg realizó experimentos donde dos personas meditaban juntas para entrelazar sus campos neuronales. Luego, las separaba en habitaciones blindadas. Cuando estimulaba a una persona con luz, el cerebro de la otra persona, a kilómetros de distancia, reaccionaba instantáneamente. La revelación. ¿Qué tiene que ver esto con tu sombra? Greenberg descubrió que si el campo neuronal de una persona es caótico o de baja coherencia, ruido mental, miedo, duda, su capacidad para modificar la rejilla del espacio es nula. La sombra es, literalmente, ruido electromagnético que impide que tu cerebro se comunique con la matriz de la creación. Si tu mente es un mar picado por la tormenta de la sombra, la látice no puede reflejar una imagen clara. Finalmente, para consolidar estos fundamentos, debemos recurrir a Gregg Braden. Él nos habla de la matriz divina y del lenguaje que esta matriz entiende. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones o tus visualizaciones parecen no ser escuchadas? ¿Es que el universo es sordo? ¿O es que estamos hablando el idioma equivocado? Braden explica que el corazón humano es el generador biológico de campos eléctricos y magnéticos más potente del cuerpo. El corazón produce un campo eléctrico 100 veces más fuerte que el del cerebro y un campo magnético 5000 veces más potente. Tu cerebro es como el botón de un mando a distancia. Selecciona el canal, el pensamiento del deseo. Pero tu corazón es la batería que envía la señal a la televisión, la realidad. Si tu cerebro selecciona riqueza, pero tu corazón, debido a la sombra del pasado, está emitiendo la frecuencia de miedo al fracaso, la señal es débil y confusa. La televisión nunca cambia de canal. Gregg Braden cuenta la historia de cuando visitó a un monje en el Tíbet durante una sequía extrema. El monje se puso a orar, pero no pidió que lloviera. Braden le preguntó qué estaba haciendo. El monje respondió: si pido que llueva, estoy reconociendo que no hay lluvia, y el universo solo me dará más falta de lluvia. Lo que hice fue sentir el olor de la lluvia en las paredes de barro, sentir mis pies en el lodo, sentir la alegría de la cosecha. Di gracias por la lluvia que ya es. Este es el punto exacto donde la sombra se disuelve, cuando dejas de pedir desde la carencia y empiezas a agradecer desde la posesión. Pero, cuidado, aquí es donde la mayoría falla. Porque no puedes engañar al campo cuántico. No puedes fingir un sentimiento si tu sombra todavía está gritando que eres un fraude. Hemos establecido que tu cuerpo es una prisión química, dispensa Lipton, que tu mente es un proyector sucio, Neville Greenberg, y que tu corazón es una batería mal configurada, Braden. Pero, ¿sabías que existe un proceso biológico exacto para hackear la sombra en menos de 60 segundos?
Existe una técnica que Jacobo Greenberg llamó el salto de la conciencia, y que Neville describía como el momento de la explosión. Si intentas manifestar sin conocer este interruptor biológico, es como intentar encender un coche sin motor. En la siguiente sección, te mostraré casos reales de personas que estaban en la ruina total y cómo, al aplicar este hack de 60 segundos para iluminar su sombra, colapsaron el tiempo y el espacio para recibir lo que deseaban en días, no en años. Pero antes, debemos entender cómo estos experimentos prácticos validan que tú, ahora mismo, estás creando tu propia sombra sin saberlo. Hemos hablado de la teoría, de los gigantes de la mente y de la química que nos encadena. Pero, ¿cómo se ve esto en el mundo real? ¿Cómo es que una idea se convierte en materia? Para entender esto, debemos entrar en el laboratorio, pero no en uno convencional de paredes blancas y esterilizadas, sino en el laboratorio de la conciencia. Si el universo es una rejilla de información infinita, como decía Jacobo Greenberg, entonces tú eres un nodo en esa red. Pero aquí está el problema. La mayoría de nosotros somos nodos, ruidosos. Emitimos señales contradictorias. Es como intentar sintonizar una estación de radio mientras alguien golpea el receptor con un martillo. Ese martillo es tu sombra. Jacobo Greenberg, el científico que desapareció misteriosamente en la cima de su carrera, nos dejó un legado que es la pieza final del rompecabezas de Neville Goddard. Greenberg hablaba de la latice, la rejilla. Imagina que el espacio que te rodea no está vacío. Imagina que es una red de cristal invisible, infinitamente densa y perfectamente organizada. Cada punto de esa red contiene la información de todo el universo. Piensa en una telaraña gigante que cubre todo el cosmos. Si una mosca toca un hilo en una esquina, toda la red vibra. Esa es la latice. Ahora, imagina que tu cerebro es un motor que genera ondas de choque en esa red. A esto Greenberg lo llamó el campo neuronal. Si tu campo neuronal es coherente, armónico y potente, puedes distorsionar la latice para que se materialice un evento. Pero si tu campo neuronal está lleno de la estática de la sombra, miedo, duda, envidia o sentimiento de carencia, la rejilla simplemente absorbe tu señal y no produce nada. La sombra es el ruido que impide que la red vibre a tu favor. En su obra fundamental, Greenberg escribió: la realidad es una construcción perceptual que surge de la interacción entre el campo neuronal y la latice. Detengámonos un segundo. Analiza esto. La realidad no está ahí afuera, esperándote. La realidad surge de la interacción. Esto significa que si no te gusta lo que estás viviendo, no es porque el mundo sea cruel, es porque la calidad de tu interacción con la rejilla es pobre. Estás enviando una señal distorsionada por tu sombra, y la latice, siendo un espejo perfecto, te devuelve una realidad distorsionada. ¿Puedes ver ahora por qué la visualización simple a veces falla? No es la imagen lo que importa, es la pureza de la señal neuronal que la proyecta. Joe Dispenza cuenta el caso de un grupo de personas en uno de sus talleres avanzados. No se trataba de una persona visualizando sola en su habitación, sino de una comunidad enfocada. Hubo una mujer que sufría de una enfermedad autoinmune devastadora que la mantenía en una silla de ruedas. Durante días, ella no pidió ser curada. En lugar de eso, siguiendo las enseñanzas de Neville, ella asumió la identidad de alguien que ya era libre. Trabajó en su sombra, identificando el momento exacto en su pasado donde decidió que ser débil era seguro. Al iluminar ese recuerdo, su campo neuronal cambió de frecuencia. La anécdota cuenta que, durante una meditación colectiva, la coherencia en la habitación fue tan alta que la latice de ese lugar se volvió maleable. Ella no solo caminó. Sus marcadores biológicos de inflamación desaparecieron en 24 horas. Los médicos no podían explicarlo. Pero Greenberg lo habría explicado fácilmente. Ella dejó de ser ruido en la rejilla para convertirse en una melodía pura. La rejilla no tuvo más opción que colapsar en una nueva realidad biológica. Es posible que tu enfermedad, tu falta de dinero o tu soledad sean simplemente hábitos de la rejilla, que te niegas a soltar porque te has vuelto adicto a la identidad de la víctima. Hay un fenómeno que Greg Braden advierte a menudo.
A veces, el mayor obstáculo para manifestar es el deseo mismo. El deseo implica que no tienes lo que quieres. Si deseas intensamente, estás enviando la señal de falta a la rejilla. Y la rejilla, obediente, te da más falta. Esta es la sombra más sutil. La sombra del buscador espiritual que siempre está buscando pero nunca encuentra. Es la sombra que cree que necesita un curso más, un libro más o un video más para ser digno de su deseo. Imagínate frente a un espejo. ¿Quieres que el hombre en el espejo sonría? ¿Qué haces? ¿Intentas alcanzar el cristal y manipular las comisuras de sus labios con tus dedos? ¿Le gritas al espejo que sea diferente? ¿O simplemente sonríes tú primero? La mayoría de las personas intentan manipular el espejo de la realidad a través del esfuerzo físico y la lucha. Pero la sombra es la que te impide sonreír primero. La sombra te dice, sonreiré cuando el espejo sonría. Y así, ambos pasan la eternidad esperando. Hemos visto cómo la latice responde a la coherencia de nuestro campo neuronal. Hemos visto cómo personas reales han doblado la realidad a su voluntad al iluminar sus sombras. Pero hay una pregunta que aún no hemos respondido, y es la más importante de todas. ¿Cómo puedes saber, en este preciso momento, si tu sombra está bloqueando tu deseo? Existe un código oculto en tus reacciones emocionales diarias, un sistema de luces de advertencia, que Jacobo Greenberg estudió en sus últimos días. Es un mapa que te dice exactamente qué parte de tu rejilla está bloqueada. En la siguiente sección, te voy a entregar la metodología paso a paso, la técnica de iluminación de la rejilla, para que dejes de ser un espectador de los milagros ajenos y empieces a ser el arquitecto de los tuyos. Pero ten cuidado, una vez que aprendas a ver la latice, ya no podrás culpar al destino por nada de lo que te suceda. ¿Estás listo para asumir esa responsabilidad? El arte de la alquimia mental. Llegamos al momento de la verdad. Has comprendido que la latice es el lienzo y tu campo neuronal es el pincel. Pero si tus manos tiemblan debido a la programación de tu sombra, el cuadro siempre saldrá borroso. No basta con saber que el espejo existe, hay que aprender a limpiar el vaho que impide que te reconozcas en él. Esta metodología no es una simple lista de tareas. Es un protocolo de reprogramación biológica y cuántica. Imagina que tu mente es un edificio inteligente de alta tecnología, pero que ha estado funcionando con un software de hace 30 años, lleno de virus y archivos corruptos. No puedes simplemente instalar una aplicación nueva de abundancia, si el sistema operativo base está dañado. Tienes que entrar en la consola de comandos, borrar el código antiguo e instalar el nuevo desde la raíz. Paso 1. El escaneo de dispensa, la detección de la grieta. El primer paso es puramente biológico. Joe Dispenza nos enseña que el cuerpo es la mente subconsciente. Si tienes un miedo, no está solo en tu cabeza, está en tus tejidos, en la tensión de tu mandíbula, en la opresión de tu pecho. Imagina que caminas por una playa buscando tesoros, tus manifestaciones, pero llevas un detector de metales que pita constantemente debido a la basura enterrada bajo la arena. La mayoría de las personas ignoran el pitido y siguen caminando, preguntándose por qué no encuentran el oro. El escaneo de dispensa consiste en detenerse justo donde el detector pita. Cuando afirmas, soy financieramente libre, observa tu cuerpo. ¿Sientes una punzada en el plexo solar? ¿Tus hombros se tensan? Ese nudo es la sombra materializada en forma de energía estancada. Es una señal electromagnética de baja frecuencia que está anulando tu afirmación. ¿Cuántas veces has intentado engañarte a ti mismo con palabras bonitas mientras tus entrañas se retorcían de incredulidad? ¿Quién crees que tiene más potencia de transmisión hacia la latice, tu lengua o tus células? Paso 2. La revisión de Neville, la tijera de podar el pasado. Una vez detectada la resistencia, aplicamos la técnica más potente de Neville Goddard, la revisión. Neville decía que el hombre debe podar su jardín mental todas las noches antes de dormir. Neville escribió, si no revisas los eventos del día, ¿te despiertas al día siguiente con las mismas limitaciones que ayer? Piénsalo bien. Si hoy terminaste el día sintiéndote pequeño, y no hiciste nada para cambiar ese sentimiento antes de dormir, mañana te despertarás en el mismo estado de ser.
La revisión es el borrador que limpia la pizarra para que el campo cuántico pueda ofrecerte algo nuevo mañana por la mañana. Se cuenta que durante las campañas de Napoleón Bonaparte, él pasaba horas frente a sus mapas en absoluto silencio. No solo estudiaba la logística, él vivía la batalla en su mente. Cerraba los ojos y escuchaba el estruendo de los cañones, sentía el olor de la pólvora y, sobre todo, experimentaba la emoción de la victoria antes de dar la primera orden. Cuando sus generales le preguntaban por el plan, él respondía como si la batalla ya hubiera ocurrido. Si surgía un contratiempo en su mente durante esa visualización, él revisaba el movimiento de sus tropas hasta que el resultado era perfecto. Para Napoleón, la realidad física era solo un trámite que debía ajustarse a la realidad mental que él ya había establecido como verdad en su campo neuronal. Paso 3. Reprogramación en estado teta, la entrada trasera de Lipton. Aquí es donde Bruce Lipton entra en juego. Él explica que el subconsciente es como una grabadora. No puedes convencer a una grabadora de que cambie su cinta hablándole. Tienes que presionar el botón de grabar. Ese botón solo está disponible durante los estados de ondas cerebrales teta, justo antes de dormir y justo al despertar. Imagina que quieres cambiar el sistema de seguridad de un banco. No puedes hacerlo a mediodía cuando todos los guardias, tu mente analítica, están vigilando. Tienes que esperar a la medianoche, cuando los guardias duermen, para entrar y cambiar los códigos. En estado teta, la barrera entre lo consciente y lo subconsciente se disuelve. Es el momento de inyectar la nueva identidad. No pidas, no supliques. Asume. Siente la textura de tu deseo como si fuera un recuerdo del pasado. Paso 4. Coherencia corazón-cerebro, la antena de Braden. Finalmente, usamos la tecnología de Greg Braden para enviar la señal a la latice. Debes sincronizar tu pensamiento, cerebro, con tu emoción, corazón. Para que una radio antigua funcionara, tenías que mover dos diales diferentes hasta que ambos coincidieran en la misma frecuencia exacta. Solo entonces la música surgía del ruido. El cerebro pone el dial de la imagen, pero el corazón pone el dial de la potencia. Si la imagen es prosperidad, pero el corazón la ate con miedo, solo obtendrás estática. ¿Has sentido alguna vez esa paz absoluta donde sabes que algo va a suceder, sin una pizca de duda? Ese es el estado de coherencia. ¿Cómo podrías replicar esa sensación a voluntad todos los días de tu vida? El error final que destruye el proceso. Acabas de recibir el mapa paso a paso para iluminar tu sombra y reprogramar tu realidad. Tienes el escaneo, la revisión, el estado teta y la coherencia. Parecería que ya tienes todo para ser el amo de tu destino. Sin embargo, hay un virus final. Un error de percepción tan sutil que incluso los estudiantes más avanzados de Neville Goddard y Joe Dispenza cometen a diario. Es un error que ocurre en los últimos 2 minutos de tu día y que tiene el poder de borrar todo el trabajo de reprogramación que hiciste durante horas. Si no cierras este agujero en tu campo neuronal, estarás llenando un cubo con agujeros en el fondo. En la sección final de este video, te revelaré cuál es ese error y cómo el bucle de retención de la realidad puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Vamos al cierre, porque lo que estás a punto de escuchar es lo que separa a los que intentan manifestar de los que realmente transforman la materia. Hemos recorrido los pasillos de la neurociencia con Dispenza, hemos podado el jardín del subconsciente con Lipton y hemos navegado la latice de Greenberg. Tienes las herramientas, tienes el mapa y tienes el método. Sin embargo, estamos en el punto más peligroso del proceso. Imagina que has pasado meses construyendo un transatlántico de lujo en tu mente. Has diseñado el casco, has instalado motores de última generación y has pulido cada detalle de la cubierta. El barco está listo para zarpar hacia la tierra de tu deseo. Pero, justo en el momento de soltar las amarras, cometes un error tan pequeño que parece insignificante. Dejas el ancla puesta. Y no solo eso, sino que empiezas a acelerar los motores al máximo. ¿Qué sucede? El barco no se mueve, la estructura empieza a vibrar violentamente y el motor termina por incendiarse. Ese ancla es el error final del que te hablé, el apego al resultado nacido de la sombra.
Es la necesidad de ver para creer. Es el momento en que abres los ojos después de meditar y lo primero que haces es mirar tu cuenta bancaria o tu bandeja de entrada para ver si ya funcionó. En ese microsegundo de búsqueda, le estás gritando a la latice, no lo tengo. Y la latice, como el espejo perfecto que es, detiene la manifestación en seco. ¿Cuántas veces has arruinado un milagro en el último minuto por dejar que la impaciencia de tu sombra tomara el volante? ¿Eres capaz de mantener la fe cuando el mundo exterior te grita que nada ha cambiado? ¿Cómo mantener la frecuencia? Para que este video no sea solo información, sino transformación, debemos crear un bucle de retención en tu propia vida. ¿Cómo evitas que la sombra regrese mañana por la mañana cuando suene la alarma? El bucle del agradecimiento preventivo. Antes de que ocurra el milagro, agradece como si ya hubiera pasado. Esto crea una paradoja temporal en tu cerebro que dispensa llama el recuerdo del futuro. La dieta mental de Neville. Vigila tus conversaciones internas. Si te descubres diciendo, no puedo, detente y aplica la técnica de la tijera de podar en ese mismo instante. La coherencia sostenida. No medites para obtener algo. Medita para convertirte en alguien nuevo. El algo vendrá como una consecuencia inevitable de tu nueva identidad. El hack de los 60 segundos, el interruptor de Greenberg. Este ejercicio se basa en la teoría sintérgica. Si la sombra es ruido o baja coherencia en tu campo neuronal, este hack actúa como un filtro que limpia la señal de golpe. Los 60 segundos de alquimia. Segundos 1 a 15, localización de la sombra, detección biológica. Cierra los ojos. Piensa en tu deseo y nota dónde duele o se siente tenso en tu cuerpo. Plexo solar, garganta, pecho. No luches contra eso, solo ponle tu atención. Según Dispensa, al poner atención en la energía estancada, empiezas a convertirla en partículas de posibilidad. Segundos 15 a 30. La respiración de coherencia, afinación de Braden. Inhala profundamente durante 5 segundos y exhala en 5. Pero aquí está el truco. Imagina que el aire entra y sale directamente desde tu corazón. Esto sincroniza tu ritmo cardíaco con tu cerebro, eliminando el ruido electromagnético. Segundos 30 a 45. El flash de Barbados. Visualización de Neville. No trates de ver una película larga. Solo evoca un solo frame, un solo momento que implique que tu deseo ya se cumplió. Un apretón de manos, el sonido de una notificación bancaria, o el olor de un lugar nuevo. Siéntelo con tal intensidad que tu cuerpo crea que está sucediendo ahora. Segundos 45 a 60. El colapso de la rejilla, sintergia total. Aquí aplicamos lo que Jacobo Greenberg llamaba el observador. Mientras mantienes esa sensación, expande tu conciencia. Siente que ese sentimiento no está solo en ti, sino que toda la habitación, el aire y el espacio que te rodea están hechos de ese mismo sentimiento. Estás informando a la latice que tu estado interno y el mundo externo son uno solo. Tu lugar en la rejilla. Estamos llegando al final de este viaje. Has aprendido que no eres una víctima de las circunstancias, sino un nodo consciente en una rejilla infinita de posibilidades. La sombra de la manifestación solo tiene poder sobre ti si eliges permanecer en la oscuridad de la inconsciencia. Pero hoy has encendido una luz. Has unido la biología de Lipton, la neurociencia de Dispensa, la mística de Neville, la física de Braden y la teoría sintérgica de Greenberg. Ahora, el conocimiento se ha convertido en poder. Pero recuerda, el conocimiento sin acción es solo un rumor. La latice no responde a lo que sabes, responde a lo que eres y a lo que haces con lo que sabes. ¿Quién vas a elegir ser en los próximos 5 minutos? ¿El antiguo tú, que cierra este video y regresa a sus viejos hábitos, o el nuevo tú, que camina, respira y siente como el maestro de su propia realidad? Y ahora, entremos en el silencio.